Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, estimados del Ferrodiario? El día de hoy, bueno, vamos a tener una conversación, pues, amena acerca de una fecha histórica que se viene para nuestro cantón, que es el 10 de enero, ¿no? Y hoy, para este tema, nos tiene que acompañar precisamente alguien que estuvo ahí, fue parte de la cantonización, para que nos cuente un poco cómo fue ese proceso. Y él es Pablo Romero Quesada, un activista político conocido, muy conocido, pero vamos a aterrizar el día de hoy cómo fue el tema de la canonización. Pablo, ¿cómo estás? Sea usted bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias por la entrevista que de alguna manera pretende narrar o recopilar esos hechos históricos alrededor de la cantonización de Durán. Perfecto, y precisamente ese es el objetivo de esta conversación, donde en este espacio solo vamos a hablar de Durán. Sea usted bienvenido y por supuesto a toda la ciudadanía que nos va a estar observando y escuchando en este espacio de entrevista. Para retomar un poco la conversación, ¿quién es Pablo Romero Quesada en cuanto a la cantonización? Usted nos podría dar una definición, porque en los pocos libros de historia que hay de Durán, y eso hay que aceptarlo, hay pocos libros de historia, y hay un libro que, bueno, siempre lo cito porque me parece que es el libro que actualmente, o por lo menos a mí, y esto lo digo a título personal, me ha servido muchísimo para poder por lo menos conversar con personas mayores a mí sobre estos temas de la historia de Durán, que bueno, es del ex concejal Juan Jiménez, del Cerro a la Ría. Me parece un libro que contiene contenido bastante importante en torno a datos importantes del Cantón Durán. Y en estos libros, pues ahí sale, ¿no? Pablo Romero Quesada precisamente fue parte de la cantonización o del comité pro cantonización del Cantón Durán, y quiero que usted nos defina, pues, quién es Pablo Romero Quesada. De acuerdo, con mucho gusto. Por allá, por el año 1976, por iniciativa del Club de Leones de Durán, en aquella época el Club de Leones era la organización social más importante, más relevante que existía en Durán en cuanto al activismo social que hacía en la comunidad. Deciden ellos organizar la división juvenil, más conocida como Leo Club. Se convoca a unos 60 jóvenes de diferentes barrios, de diferentes sectores. Tuvieron la bondad de elegirme en ese momento presidente de Leo Club y presidente fundador. Y a partir de eso se inicia un activismo social. De inmediato y paralelamente me nombran secretario general del Cuerpo de Bomberos. Yo tenía unos 16 años. Y ocurre una desgracia en Durán por ahí por el año 77, 78. Los tanques de donde hoy está la ciudadela ferroviaria, la ferroviaria 1, la ferroviaria 2, que es el paso que se conoce como el paso de la Virgen para cruzar a la Belguirbe. Correcto. Existían unos tanques de combustible de la Anglo. La Anglo tenía su infraestructura allí, y por las tuberías se produce un derrame de gasolina que va a dar hasta la ría, justo en la calle donde está la curtiembre, donde está la fábrica de hielo. Creo que es la calle Sibambe. Y ahí había un embarcadero de canoas. No era muelle, era un embarcadero de canoas donde las personas de los recintos aledaños a Durán, inclusive de la isla Puná, se abastecían de víveres ahí en Durán. Y entonces, pues, alguna chispa de un cigarrillo hizo que se inflamase el agua, que contenía mucha gasolina, y mueren. No recuerdo en este momento cuántas personas, pero fueron 8 o 10 personas. Fue una cantidad impresionante, lo que provocó la creación o la constitución o la conformación de el Comité Pro Defensa de los Intereses de Durán. Así se llamaba, Comité Pro Defensa de los Intereses de Durán, cuyo presidente fue don Humberto Ayala Rodríguez. Luego hay una directiva allí y a mí me eligen secretario. ¿Por qué me eligen a mí secretario? Porque yo ya venía con este activismo social, como dije hace un momento, en el Leo Club, en el Cuerpo de Bomberos. Tenía un reconocimiento
de mi gestión, digámoslo así, ejecutiva, administrativa, y me nombran secretario general de ese comité pro defensa de los intereses de Durán. Recordemos, esto es muy importante, Durán nunca fue parroquia urbana de Guayaquil. Durán era parroquia rural de Guayaquil. Rural, correcto. Pese a que por su cantidad de población y por una serie de situaciones, debería haber sido hace rato parroquia urbana. Los alcaldes sucesivos en Guayaquil descuidaron, no le dieron la importancia político-administrativa que tenía Durán. Durán era miradas sobre el hombro, era un patito muy feo, seguramente no aportaba con mucho a los impuestos prediales y entonces no le daban la importancia. Y por lo tanto, había problemas como existen hasta la actualidad de agua potable. Antes eran peores los problemas, problemas de alumbrado eléctrico, problemas de salud, apenas existía el dispensario del IES que queda junto a la iglesia principal, y en fin, una serie en los temas también educativos, no había fuentes de trabajo, y entonces este comité pro defensa de los intereses de Durán asume estas tareas para luchar, para ver cómo mejoran esas condiciones de vida. Esto me habla en el año 79. Más o menos aproximadamente. Más o menos, entrando a la década de los 80 ya. Entrando, correcto, sí. Sí, solo un detalle para no perder el hilo acerca de la primera pregunta. ¿Usted cómo llega a Durán? Correcto. Mis padres decidieron por allá por fines de la década del 50 asentarse en Durán. Entonces ellos compran un terreno allí en Durán, un barrio muy tradicional de Durán, y mis padres construyen una casa en la que nacimos nosotros y en la que vivimos. Hicimos nuestra primaria allí en la Escuela Santa Marianita en Durán. Entonces yo llego a Durán porque mis padres llegaron a Durán. Ok, listo. Como es la historia de casi todas las personas que actualmente vivimos en Durán. Y ahora ya retomando el tema de este comité, ¿no? Usted mencionaba que hubo este incendio, que es las personas que pues un poco saben de la historia del cantón, conocen esta historia del incendio, del derrame de combustible y hubo este incendio y toda la cuestión. Esto fue uno de los principales detonantes de la cantonización de Durán. No, todavía no. Todavía no. Todavía no. Recién fue el detonante para constituir el Comité Pro Defensa de los Intereses. Perfecto. Ahí ustedes hicieron este Comité Pro Defensa. ¿Cuál era la función de este comité del cual usted era parte? La función de este comité era gestionar ante el municipio de Guayaquil, ante la prefectura del Guayas, ante las autoridades de salud de la zona, las autoridades de policía, etcétera, etcétera, para que mejoren las condiciones de cada una de sus competencias en Durán. Como a lo largo de los meses nos empezamos a despechar porque no había los resultados esperados, no había la atención esperada desde estas instituciones. Entonces el Comité Pro Defensa convoca a una asamblea popular y en esa asamblea popular se informa de que se está fracasando porque no hay los resultados esperados. Y se propone en esa asamblea popular luchar por la cantonización. Y entonces la asamblea popular acepta esa sugerencia y propone a su vez que ese comité pro defensa de los intereses de Durán pase íntegramente a constituirse como comité pro cantonización de Durán. Así nació el comité pro cantonización. ¿Cuántas personas más o menos se contaba esta asamblea popular que usted mencionó? ¿Cuántas personas eran los involucrados de cumplir esta meta de convertir en cantón a Durán? A ver,
para la Asamblea, Durán, como usted sabe, ha sido siempre, se ha trabajado siempre representativamente, es decir, se invitaba a los presidentes de las precooperativas de vivienda, a los presidentes de las cooperativas de vivienda, a los presidentes de las cooperativas de transporte, presidente de la cooperativa de ahorro y crédito La Dolorosa, que era la única que existía en ese momento, los directores de las escuelas, rectores de colegios, es decir, todos los actores sociales que tenían algo de representación, independientemente de que era también una asamblea, de que era una convocatoria abierta, digámoslo así. Ya en cuanto a la directiva misma, yo diría que la plana mayor éramos más o menos unas 15 personas que estuvimos permanentemente en diferentes funciones trabajando en esa directiva. Oiga, Pablo, pero usted el más jovencito de ahí, ¿no? Veo una Totalmente. foto. Quiero compartirle una foto. Quiero compartirle una foto que encontré en este libro que a título personal, yo respeto las opiniones de otras personas, pero a mí me parece uno de los libros que hasta el momento recoge un poco de la historia de Durán. Me parece que falta un poco más, pero queda, como usted dice, queda a los otros actores sociales también, pues, de cierta manera aportar a la historia del cantón. Y déjeme compartirle esta foto. Ahí no sé si usted me confirma si lo está viendo. Ya sí, ya la estoy viendo, correcto. Ya. Sí. Ellos eran parte de este comité, que ahí está el señor Humberto Ayala Rodríguez, Pablo Romero Quesada, Julio Col y el ingeniero Jaime García Toledo. Así es. Usted el más jovencito, ¿qué edad tenía ahí usted? Yo tenía, cuando empezamos todo el proceso, unos 16 años, porque yo estaba en el colegio todavía. 16 años. ¿Y los otros personajes? Yo creo que don Humberto tenía en ese momento al menos unos 50 años. Todos eran mayores, teníamos una diferencia bien grande, sí, de edad. Claro. O sea, usted desde pequeño comenzó con el activismo social, por decirlo así. Bueno, no desde pequeño, desde adolescente en este caso, ¿no? Así fue, correcto. Pero esta foto me parece muy buena porque se ve la diferencia de edad entre las personas, entre los del comité, y un poco para mencionar a las personas, pues aterrizarlas un poco. Así estuvo integrada ya este comité por Humberto Ayala, que era el presidente del Comité Pro Cantonización y de la Sociedad de Artesanos, Julio Col, vicepresidente del comité y presidente de la cooperativa Belguilio El Pontón, Pablo Romero Quesada, secretario del comité y presidente fundador del León Club, y el ingeniero Jaime García Toledo, quien pertenecía al Club Ferroviario. Estos personajes eran los más representativos y los que alzaron la voz, no la voz, o alzaron el deseo de convertir a Durán en cantón. Y aquí precisamente va la siguiente pregunta. ¿Presentaron problemas? Si tuvieron problemas, hubo conflictos, hubo gente en contra que estuvo en contra de este comité. ¿Cómo fue este proceso, no? Bueno, curiosamente que debía existir una unidad monolítica para enfrentar este proceso. Efectivamente, hubo un grupo de personas, pero más que nada era por razones políticas, y le explico por qué. A ver. Era el alcalde en ese momento era Abdalá Bucarán. Okay. Y el PRE tenía mucha fuerza, tenía mucho poder, y entonces les molestaba que Durán se separase del Cantón Guayaquil, y por lo tanto las instrucciones al comité local del PRE, en Durán, era pues boicotear, etcétera, etcétera, ¿no? Okay. Y eso inclusive algunas veces pues provocó algunos incidentes violentos, digamos así, ¿no? Pero finalmente, entre todos y cada uno de los miembros del comité de cantonización teníamos contactos políticos. El uno era amigo de un asambleísta, el otro era amigo de otro asambleísta, el uno era amigo de un ministro, el otro de otro ministro. Y entre todos, con esos contactos, pues finalmente logramos conseguir la aprobación desde el Congreso Nacional. Oiga, ¿y este conflicto se daban qué? ¿En las asambleas, en las calles? ¿Cómo era? No, era local, era estrictamente local. Dentro de Durán, o sea, porque dentro me imagino Durán. Si Durán actualmente
siempre digo, en Durán nos conocemos casi todos porque quizás el señor que vive en la Primavera 2 fue amigo del papá, del que vive, no sé, en la Primavera 1 y ahí se tejen, pues se teje todo. Durán en ese tiempo era demasiado pequeño y todos se conocían con todos, ¿no? Así es, sí. Y Y ahí, lo más irónico es que este grupo ok, que se oponía, cuando ya fue Cantón, participaron en las elecciones y ganaron. El principal actor político opositor ganó como concejal, y en esa época no se elegían alcaldes todavía, claro. se elegían concejales y entre los concejales presidente del consejo, y llegó a ser presidente del consejo, y claro, era muy curioso porque fue el que se opuso, fue el que se opuso desde siempre. Ah, caray, es del PRE. Del PRE, sí. ¿Cuál era? ¿Peña Herrera? No, Candel, Luis Miguel Lucho Candelo, me Candelo. parece. Lucho No me Candelo. acuerdo el nombre, Lucho Candelo, si no sé si es Miguel, pero Lucho Candelo, sí. Luis En paz Candelo. descanse. Sí. Claro, entonces, ¿y ustedes se presentaron a las elecciones? ¿Ustedes quiénes? Los del comité. Se presentó el presidente Humberto. Yo no podía porque justo antes de esas elecciones bastaban 18 años Ujú. para ser candidato, y justo hacen una reforma y le suben a 21. Oh, Y caray. yo no, claro, entonces, pero se presentó Humberto Ayala, se presentó Jaime García, que fue el tesorero. Algunos se presentaron, no todos. Pero veo en la lista que solo aparece Humberto Ayala como el presidente, parte del directorio de la presidencia del consejo, que en ese momento era, ¿no? Humberto Ayala Rodríguez. Sí, pero no creo que fue presidente del consejo, fue concejal nomás. Claro, o sea, era como que directorio, veo la lista y dicen el directorio, estaba el presidente, era Lucho, y ahí estaba dentro de la lista Sí, Humberto Ayala. correcto, por otro partido, ¿no? Él se presentó Claro. por el Partido Demócrata en esa Claro, época, que sí, antes, sí, sí, sí. Oiga, sí, sí. y cuénteme un poco, esto irónico, no sabía, ¿no? De las personas que estaban en contra de la cantonización, fueron los primeros, como quien dice, administrar ya a Durán como cantón, ¿no? Correcto, así fue. Oiga, ¿y cómo fue este proceso de la cantonización? ¿Cómo fue? ¿Eran reuniones? Usted me decía que tenía contacto con el congresista de acá, con el de acá. ¿Cómo fue este proceso? ¿Cuánto tiempo duró este proceso? Bueno, lo primero que hicimos fue hacer un checklist de los requisitos que establecía en esa época lo que se llamaba la Ley de Régimen Municipal. Y haciendo el checklist, nosotros cumplíamos con demasía todos los requisitos, ¿no? El de población, de territorio no había, el de límites, ¿cuáles eran los más importantes? Bueno, pero para cumplir con cada uno de esos requisitos había que hacer un trámite previo. Por ejemplo, informe de la Comisión de Límites Internos de que no existe, de que al desmembrarse de Guayaquil y con el nuevo lindero no causare problemas o conflictos con los municipios colindantes. Y eso lo emitía una comisión que se llamaba la CELIR en esa época, Comisión de Límites Internos de la República, del Ministerio de Gobierno. Entonces, eso implicó visitas in situ. Venían los técnicos desde Quito, teníamos que alquilar canoa para darle la vuelta a los lados de Durán que a través del río se podía, y el resto en carro, etcétera, etcétera, ¿no? En el caso de los informes de población, pues también determinar a través del Instituto de Estadísticas y Censos el dato Ujú. oficial de cuál era la población, etcétera, etcétera. Nosotros uno de los primeros contactos que hicimos fue con el doctor Jorge Zavala Egas, que todavía vive, hijo del doctor Jorge Zavala Vaquerizo. Él era en esa época uno de los pocos expertos en el país en derecho municipal. Y evidentemente pues tenía él mucha influencia, mucho peso en el concierto político nacional. Yo era miembro del Partido Demócrata en esa época y él era miembro del Partido Demócrata, y a través de esa amistad
logramos convencerlo para que se convierta en asesor del comité. Okay. Él nos ayudó muchísimo. Había que redactar un proyecto de cantonización. Soy muy bueno para redactar, mal que yo mismo lo diga. Entonces, yo redacté ese proyecto. Obviamente lo íbamos tratando en las sesiones. Nosotros nos reuníamos permanentemente, el comité, casi todos los días, casi todas las noches. Mis amigos se iban en Durán, mis amigos se iban de farra y nosotros a trabajar ahí desde las 7 de la noche hasta las 10 de la noche, 11 de la noche. Generalmente en el local de la Sociedad de Comerciantes que funcionaba frente a la escuela Manuel Gómez Abad. Ok, la primera escuela de Durán. La primera escuela de Durán, sí. Ese proyecto, ese documento, tenía pues sus antecedentes, su parte histórica, su parte geográfica, su parte económica, que había que justificar los potenciales ingresos que podía tener el nuevo Cantón Durán, y alguna serie de capítulos más. Entonces, los aspectos legales y acompañar los anexos de los informes que exigía la ley. Y ese proyecto, pues ya cuando ya estuvo listo, tuvimos que buscar congresistas que lo introdujeran, que fuesen los padrinos, digamos así, ¿no? Entonces allí hubo varios, pero en este momento recuerdo uno de ellos, el doctor Leonidas Plaza Verduga, que era diputado por el CFP. Él era muy amigo de Julio Col Suárez, que era vicepresidente, uno de los vicepresidentes del Comité Pro Cantonización. Había 3 vicepresidentes y Julio Col era uno de esos vicepresidentes. Entonces era amigo de Leonidas, yo también era amigo de Leonidas y él fue uno de los que nos ayudó. Y ahí hubo otros diputados más, pero el doctor Heismeller Freire, también me acordé en este momento. Doctor Heismeller, que también fue diputado por los socialcristianos, también, y fue asambleísta nacional, diputado nacional, también nos ayudó. Y luego, pues ya en el Congreso, el trámite que dura, ¿no? Claro. Pero, ¿en qué año, hasta qué año fue? Porque, bueno, Durán se cantoniza en el 86, pero este tema ya de la cantonización sale a finales del 85, en diciembre más o menos. Correcto. Entonces, como la gente estaba de parranda y todo, el 10 de enero se publicó ya el registro oficial, me parece. Estoy equivocado, correcto. me corrige nomás. Y aquí viene, bueno, no sé si decirlo irónico, porque me sonó muy irónico lo que comentó al principio, de que los que estaban en contra fueron los que ganaron las elecciones, ¿no? Entonces, es lo irónico de la vida. Pero en este congreso lo presidía Averroes. Correcto. También correcto. Era parte del PRE. Averroes Bucarán. No, CFP. CFP, perdón, en este tiempo CFP. Entonces, CFP, sí. Y ellos dan el proceso para que salga la cantonización, y ya como presidente era León Febres Cordero. Realmente todos los partidos apoyaron después, ya cuando fue creciendo el movimiento, excepto el PRE. Apoyaron el CFP, los socialcristianos, que eran los que más fuerza tenían en ese momento. Claro, y ahí, ¿cómo lo tomó la gente del PRE? Cuando ya salió como tal ya el registro oficial. Me imagino que ellos siempre tuvieron su plan B, porque la lista de sus candidatos estuvo lista y se inscribió, ¿no? Ya les tocó aceptar ya hace rato, ya cuando ya estaba en el Congreso, pues ellos ya sabían que finalmente podíamos lograr la cantonización. ¿Usted se asimila el costo histórico de este proceso y el estar su nombre dentro de la historia de un cantón que actualmente, y vamos a hablar un poco acerca de este tema, pero de un cantón que actualmente es conocido, me atrevo a decir, a nivel nacional e internacional, no por cosas buenas, ¿no? Pero sí asimila usted la magnitud de este proceso en el que está usted inmerso, ¿no? Y de lo que se consiguió. Totalmente. A mí personalmente me hubiese gustado hacer mucho más por Durán. Lamentablemente, luego el destino me fue llevando por otros caminos y nunca pude liderar o asumir
un liderazgo que yo creo que era necesario. Y le ¿Por hacía qué lo falta. digo? Claro, lamentablemente era muy joven en ese momento que no tenía ni la edad, pero y bueno, y tampoco tenía yo la formación completa por obvias razones de que estaba tan joven. Cuando yo ya me graduó, ya termino la universidad, pues yo ya había escalado en otros espacios políticos a nivel provincial y a nivel nacional. Y entonces como que fui perdiendo ese horizonte, perdiendo el horizonte político. Sin embargo, pues territorialmente siempre estuve presente, socialmente seguí trabajando y seguí apoyando. Pero estoy muy consciente y siempre me dio mucha pena, digámoslo así, que justamente estas primeras administraciones, que fueron las que debieron marcar el ritmo, no lo hicieron. Porque lo que no nace bien es difícil que después se enderece. Y entonces, justamente estas administraciones no estaban preparadas académicamente, profesionalmente, y por lo tanto, pues fueron administraciones muy pobres, ¿no? Muy ineficientes. Y es la consecuencia de lo que vivimos actualmente. Correcto. Y es la consecuencia de lo que vimos anteriormente. Oiga, Sí. ¿algún momento que le haya marcado a usted durante este proceso de cantonización o alguna anécdota que usted tenga y no sé, lo comparta con su familia, con sus amigos, como que mira, o sea, yo me imagino sus conversaciones con sus amigos, ¿no? Mira, yo soy parte de la cantonización de Durán, o sea, yo fui a mis 16 años, fui parte del proceso de lo que hoy es Durán, o sea, yo fui artífice de lo que hoy es Durán. Entonces, ¿alguna anécdota que le haya marcado a usted? En la cantonización misma, yo creo que ahí hay un conjunto de anécdotas, más que nada de camaradería, de los viajes. Nosotros no teníamos dinero y lo que se hacía era recoger aportes, las empresas daban sus contribuciones, los amigos daban sus contribuciones. Y claro, un viaje a Quito, nos íbamos en carro particular, me acuerdo la camioneta del ingeniero Jaime García, poníamos un colchón atrás y ahí nos montábamos 3, 4, adelante iban los mayores. Yo creo que fue una experiencia muy bonita, de mucha camaradería, en algunos momentos de tensión. Eh, yo creo que nunca perdimos la esperanza de lograr la cantonización, es decir, pese a ciertas pequeñas derrotas en algunos momentos, por decir una cosa, el informe de la Comisión de Límites Internos en algún momento decía No me acuerdo. con algún pretexto que no iba, que no se cumplía un requisito, pero al final lo logramos. Entonces yo creo que todo el proceso es la anécdota, no creo que haya uno así en particular, al menos para mí. Claro. ¿Y usted qué recuerda de ese Durán de antaño? Usted me decía que, bueno, en conclusión o en resumen, que este incendio, más la falta de servicios básicos, la deficiente atención por parte del municipio de Guayaquil en ese tiempo, pues llevaron a ustedes, pues, crear este comité pro cantonización, porque seguramente estuvo muy desatendido Durán en ese tiempo. ¿Qué usted recuerda del Durán de antaños? Yo te diría la primera cosa, la seguridad. Ujú. Nosotros éramos jóvenes y podíamos salir en nuestras bicicletas, andar por las calles, nos reuníamos, teníamos compromisos, que el cumpleaños de alguien, uno podía salir tarde en la noche y jamás había ningún problema de violencia, de robo, ni nada por el estilo. Entonces, era un pueblo bastante tranquilo, en la que los que la niñez, porque yo hice toda mi niñez allí, y la juventud podía disfrutar, yo diría, bastante sanamente, ¿no? Los juegos de pelota, el indoor, el fútbol, etcétera, ¿no? Ese yo creo que es uno de los recuerdos más bonitos que tengo yo de esa época. Ya para darle ya la parte final, una vez que hemos hablado el proceso, qué fue lo que llevó a la cantonización, básicamente lo que decíamos.
y luego este proceso, conflictos que hubo también por parte de cierto sector político, que luego irónicamente se presentaron a las elecciones y fueron electos. Ahora viene, ¿qué pasa después de la cantonización? Este, ¿Qué cambio significativo cree usted que ocurrieron en Durán, pues, después de la cantonización? Recordemos que usted mismo decía que por la falta de servicio y toda la cuestión, sí hubo por lo menos un avance para ese tiempo en Durán. Yo creo que se tardó bastante en lograr un pequeño desarrollo en infraestructura vial especialmente. Eh, Hoy hay un conjunto de nuevas calles que que no existían hace muchos años. En materia de, en materia de salud, si bien no ha sido fruto de la gestión municipal, pero yo creo que la condición de ser ya un cantón, de hecho, me parece que somos el séptimo o el octavo municipio más poblado del país. Así es. Le dio esa categoría de merecer un hospital como el hospital que recientemente se ha inaugurado, que se ha demorado tantos años. Eso posibilitó también la instalación de nueva infraestructura educativa, inclusive a nivel de universidad y de instituto superior técnico como existe ahora. En materia de industria o de comercio, también de alguna manera se desarrolló, aunque no en la medida que podría haber ocurrido, porque me parece que ha existido una ausencia de políticas municipales que son factibles, que son posibles para incentivar inversión nueva o ampliar inversión existente. En materia del agua, yo creo que ahí hay una asignatura pendiente porque han pasado demasiados años y demasiadas administraciones para que con la tecnología que existe hoy en el mundo, de hecho los israelitas potabilizan el agua del mar. Nosotros tenemos un agua turbia del río que tampoco es tan complicado hacerlo. Han habido allí muchos intereses también que lamentablemente pues han retrasado el desarrollo. Y fruto de eso fuimos cayendo en una captura de Durán, en un apropiamiento de Durán, originalmente por parte de los traficantes de tierras. Yo creo que este tema de inseguridad, el tema de las bandas, en el caso de Durán específicamente, tuvo su origen en el tráfico de tierras, que viene desde hace muchos años. El traficante de tierras, recordemos que tenía sus guardaespaldas armados con sus escopetas, con sus machetes, sembrando un poco el terror y el temor en sus socios, quienes tenían que pagar cumplidamente las cuotas del terreno que estaban comprando, asistir a las asambleas semanales, los llevaban a asambleas políticas, es decir, los usaban, y eso pues fue degenerando pues ya hasta ir perdiendo el control de muchos territorios. El municipio falló mucho en eso. Yo creo que siempre es posible recuperar una ciudad. Lo hizo Medellín, lo hizo Chicago, que estaba tomado por Al Capone, lo hizo Nueva York, que estuvo tomado por todas las mafias. Correcto. De tal manera pues que yo creo que siempre es posible solucionar y mejorar las cosas. Me nombró algunos sectores, me hablaba del sector comercial, el sector industrial. ¿Cree que todos estos sectores fueron los beneficiados de cierta forma con la cantonización de Durán? Hoy Durán, hace poco Primicia sacaba una nota de que a pesar de la violencia, Durán pues es uno de los cantones que más se ha desarrollado industrialmente y más aporta pues al Estado económicamente con los impuestos. Yo creo que sí, porque la débil institucionalidad que existió desde el comienzo, no sé ahora cuán
cuán fuerte sea esa institucionalidad municipal, me refiero, Ujú. hizo que las tareas de control, por ejemplo, las tareas o los pasos para la instalación sean un poco más flexibles, sean menos rígidas. Y entonces eso el inversionista, el industrial, el comerciante, ¿sabes? Bueno, vámonos a Durán porque a lo mejor el costo de los servicios también es más barato, Ujú. los trámites son menos engorrosos. Entonces, definitivamente que sí, definitivamente. Ahora, en ese proceso también perdimos por falta de visión, perdimos la Correcto. Feria Internacional de Durán. Esa feria debió haber sido parte de un comodato, de un convenio, de una visión estratégica desde el municipio, porque era un referente, recordemos, no solo nacional, sino internacional, ¿no? Y sobre todo con el nombre Durán, y eso yo precisamente es la siguiente pregunta que le voy a hacer. ¿Usted cree que ha faltado un poco de trabajar en la identidad y en la cultura local a raíz de la cantonización? Yo creo que ha habido esfuerzos, pero mínimos y aislados. Es decir, una campaña de Guayaquil vive por ti, por ejemplo, Ujú. nunca ha existido, ¿no? Entonces yo creo que sí, yo creo que ha faltado allí liderazgo en ese sentido y sobre todo continuidad, porque si se hace campañas al gusto y color del alcalde de turno, pues evidentemente eso no va a tener ningún recordatorio. Y lo que hablábamos al principio antes de la entrevista de que no se ha difundido de correcta manera, por ejemplo, el tema de la cantonización de Durán, que es un hecho histórico del cantón, ha faltado esa difusión. Por ejemplo, habrá personas que no sabrán quiénes son los del comité. Yo creo que una ciudad arranca desde ahí, desde identificándote el ciudadano con su cantón. Y hay muchos ciudadanos que están, pues, de cierta forma decepcionados con todo lo que ha pasado en nuestro cantón, ¿no? Y ahí es la pregunta, ¿cree que se le ha restado importancia a esta fecha del 10 de enero? A ver, lo que ocurre es que nosotros todavía celebramos la parroquialización, hacemos Correcto. desfile el 16 de octubre, lo cual no tiene un sentido práctico, tal vez histórico, por recordar que fue parroquia rural, no lo sé, ¿no? Este, eh, yo creo que más allá de los nombres de quienes participamos, eh, la memoria histórica debe recordar Ujú. el porqué, cuál fue la causa, el porqué. Yo creo que casi nadie sabe que éramos una parroquia rural, ni Ujú. siquiera urbana, éramos una parroquia rural. Entonces recordar, Es más, conozco gente que piensa que el 16 de octubre se cumplen años de cantonización de Durán. Una vez me llegaron a decir, ah, ya tenemos más de 100 años de cantón. Y yo, ¿qué? Entonces, ahí es donde yo vuelvo a lo anterior que le dije. Creo que el desarrollo de una ciudad va primero con la memoria histórica que usted menciona y manteniendo esta identidad con tu localidad. Se lo ve en otras ciudades, así es, no en Durán. Creo que hasta Milagro así tiene es. un poco más de identidad. El ciudadano milagreño se siente más identificado con su ciudad que el propio ciudadano pues, del Cantón Durán, en este caso. Y ese ha sido un problema desde muy antiguo. O sea, yo recuerdo que la gente tenía vergüenza. ¿Dónde vives tú? Vamos a estar en una fiesta en Guayaquil, ¿dónde vives tú? Entonces, o sea, vivir en Durán era sentirse mal, sentirse incómodo, ¿no? Hasta Y ahora pasa eso. efectivamente, hasta ahora pasa eso, sí. Hasta ahora pasa. Entonces, claro, cuando más bien uno debería estar, ¿dónde naciste? ¿Dónde estudiaste? ¿Cuál es tu barrio? ¿No? Nosotros hace el día 29 de diciembre nos reunimos los amigos del barrio, de ahí de Durán, y compañeros de la escuela de Durán a celebrar el fin de año, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente, eh, como Durán no ha sido explorado, explotado Ujú. en sus recordar pues que allí llegó Eloy Alfaro con el ferrocarril desde Quito, ese solo hecho debería ser
motivo de orgullo para decir, soy de la tierra de Eloy Alfaro, no de la tierra de Eloy Alfaro, la tierra donde Eloy Alfaro llegó con el ferrocarril. El puente de la Unidad Nacional conecta Guayaquil con Durán. Y Durán con todo el país. Y Durán con todo el país, ¿no? Y así sucesivamente. Desgraciadamente, no sé por qué nos dejamos en algún momento ganar de ese prejuicio, pero hay que evidentemente trabajar para rescatar. Si no, Durán es esto, Durán es otro. Durán tiene este río majestuoso, el río majestuoso, o la ría, porque es una ría, Guayas, no le pertenece a Guayaquil, está entre los dos cantones. Entonces, qué orgullo. Cuando vemos sobre el puente de la Unidad Nacional al fondo, cuando está despejado el Chimborazo, no lo está viendo solo Guayaquil, lo está viendo Durán también, ¿no? Un tema que se le escapa, la isla Santay, ¿a quién pertenece? La isla Santay, por el decreto de cantonización, quedó Durán. No sé después qué habrá pasado, si hubo algún cambio. Pero eso también, eso debe ser motivo de orgullo también. Pertenece a Durán, la isla Santay, precisamente. Eso es lo que digo. Sí. Y usted, como parte de este comité, ¿usted qué piensa o qué opina de las personas que dicen que estaríamos mejor como parroquia de Guayaquil? Bueno, desde que empezamos a trabajar en la cantonización, justo estas personas que yo mencionaba eran de esa tesis, ¿no? Y yo creo que jamás en la vida uno puede renunciar al progreso, al desarrollo, a mejorar los niveles de cualquier naturaleza, el nivel económico, el nivel de estatus social, el nivel político de una ciudad, etcétera, etcétera. Entonces, yo no sé si estaríamos mejor, pero el solo hecho de ser administrativamente autónomos, yo creo que ya es muy importante. Claro. ¿Y cuáles son los principales que enfrenta Durán actualmente, desde su punto de vista? Los principales problemas. Los desafíos principales problemas. Los desafíos. Sí. Yo diría, tal vez me concentraría en tres. No, el primero, que tiene que ver con la inseguridad y va de la mano de la generación de empleo. Yo creo que políticas municipales adecuadas en cualquier lado del mundo, con una estrategia inteligente, pueden promover empleo. No obviamente el municipio mismo, el municipio no va a generar plazas de empleo, pero sí políticas municipales, ¿no es cierto?, de incentivos. Entonces, inseguridad que va de la mano de la generación de empleo. El segundo tiene que ver con la infraestructura del bienestar. Dentro de la infraestructura del bienestar está el agua potable, ¿no? Que es un eterno problema. Allí entiendo que hay mafias también por el tema de que más lucro vendiendo agua en un tanque que vendiendo agua en una red. El tema de atender a la juventud a través de programas masivos, de recreativos, de deportes, de arte, de música, etcétera, etcétera, que yo creo que las diversas administraciones municipales no le han puesto la fuerza suficiente. Tal vez alguno por allí intentó hacer algún programa, pero no con la fuerza suficiente, ¿no? Yo creo que por allí, porque uno no tiene tampoco que abrirse demasiados frentes, entonces, pero dedicándole unas 2, 3, 4 tareas, 4 desafíos, como dice usted, yo creo que es suficiente para empezar a levantar a Durán. Hay algo para ir ya cerrando un poco y bueno, primero agradecerle por este tiempo, por hablar un poco acerca de Durán y desde mi parte, es primera vez que hablo este tema con alguien que ha sido partícipe de la cantonización, pues de Durán, la ciudad que quiero mucho y prácticamente donde yo me he criado. Pero hay algo que me llamó mucho la atención de su parte, que al principio usted dijo que, bueno, a raíz de toda esta cuestión de la cantonización, usted terminó su universidad y obviamente ya comenzó a escalar en la política, llegó a lo provincial, a lo nacional. Pero le noto, me corregirá, y se lo digo con mucho respeto, le noto esa espinita de poder hacer algo por Durán, o sea, siendo usted parte de ese comité. Le noto ahí como que
me falta esto, ya una vez aporté a la cantonización, me falta ahora, no sé, aportarle desde una alcaldía, desde una concejalía, no lo sé, es mi sensación. ¿Estoy en lo correcto o estoy equivocado? Hay una canción que la interpretan varios artistas, pero una de ellas, me gusta la versión de Mercedes Sosa que se llama La canción de las simples cosas. Y en su letra dice, uno vuelve siempre al lugar donde ¿Dónde amó fue la feliz? vida, ¿O dónde fue en- feliz? o donde fue feliz, sí. Entonces, en unas 3 ocasiones que yo recuerdo en este momento, me invitaron a participar como candidato, sea alcalde o sea a concejal. Lo hizo Cecilia Calderón de Castro. Recuerdo que fue a mi casa allí en Durán a hacerme la propuesta para que participe por el Frente Radical Alfarista. Ella nos conocía. Ella también fue una de las que nos ayudó, ahora lo recuerdo. Ella fue diputada también en el Congreso y bueno, fue también prefecta, pero nos ayudó como diputada, porque su esposo también, Iván Castro Patiño, también fue en algún momento diputado. El Partido Demócrata también en algún momento, eh, este chico Vanegas, no me acuerdo con qué movimiento partido andaba, e inclusive la Revolución Ciudadana en su momento también. Yo sucesivamente por diversas razones fui rechazando esas propuestas. Sin embargo, ahora que he recibido nuevamente esa propuesta, ese apoyo, digámoslo así, lo estaría pensando y creo que sería una forma de aportar o de completar o de complementar esa tarea que se inició como secretario del Comité de Procantonización de Durán. Prácticamente deja abierta la puerta Dejo abierta la puerta. para el 2027. Correcto. Perfecto. Listo. Muchísimas gracias, estimado Pablo Romero Quesada, quien fue miembro de la cantonización, pues, o parte del comité pro cantonización del Cantón Durán, y como sí, le dije anteriormente, fue un gusto y un honor poder conversar con usted, y pues también un poco que la gente conozca quiénes son estos personajes históricos de Durán, quiénes han sido parte del desarrollo de la ciudad, porque dar el paso de parroquia a cantón creo que es parte del desarrollo. Así que por mi parte, muchísimas gracias, y bueno, desearle el mayor de los éxitos, y se asume el rol que usted mismo ha dejado abierta la puerta, pues esperemos que sea con éxito también, ¿no? Muchas gracias por la entrevista también.